Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno poder estar junto a ustedes una vez más para compartir la palabra del Señor en esta hora. Y estábamos hablando ayer acerca de lo que nos dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 15, refiriéndose Jesús a que Él es la vid verdadera y que separados de Él nada podíamos hacer. Espero que esa haya sido la meditación de todos nuestros amigos que pudieron compartir ayer la palabra del Señor, porque en definitiva, si nos damos cuenta, hoy necesitamos más que nunca que la palabra de Dios se vuelva una realidad en nosotros. No solamente, ¿cierto?, escucharla, sino poder vivir y aplicar la palabra del Señor. Pero con esto quiero de alguna manera aclarar y no invitarte de alguna forma o animarte a creer y confiar en el Señor en este tiempo por las aflicciones que podamos estar viviendo, sino que Dios nos está llamando a algo más profundo, a un cambio real. Porque muchas veces, probablemente, si somos sinceros y podemos pensar en esta hora, analizar nuestra vida, quizás hacer un pequeño recuento, nos damos cuenta que en muchas situaciones donde tenemos temor, situaciones difíciles, angustiados estamos, probablemente recurrimos al Señor porque sabemos que Él nos puede ayudar, pero muchas veces luego se nos olvida lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos olvidamos. Dios le dijo, de hecho, a Israel muchas veces, y no de alguna manera de sacar en cara, como podríamos decir nosotros, lo que Dios había hecho por ellos, pero le estaba recordando de dónde los había sacado, cómo había sido con ellos para que no se olvidaran, porque humanamente tendemos a eso, nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Por eso el salmista dice, bendice alma mía al Señor, se dice a sí mismo, se está recordando y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te corona de favores y misericordia. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que recordarnos cada día todo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Por eso, cuando hablo de esto, de permanecer pegados a Cristo, permanecer pegados a Él, no estoy hablando desde un punto de vista por la situación que estamos viviendo, por la situación mundial o la situación personal que pueda estar viviendo. No es el deseo del Señor, sino el anhelo y el deseo de Dios, porque está su voluntad en su palabra, es que tú y yo vivamos para siempre así, no estar cerca por un momento difícil o de aflicción, sino que podamos vivir una vida de esa forma. Y aunque tú digas, bueno, llevo 20, 30, 5, 10 años, no sé, lo que tú puedas decir en el Evangelio, y probablemente nunca viviste así, eso, bueno, nos da para decir, bueno, Señor, perdóname, y yo creo que si nos arrepentimos de corazón, Dios lo hace, pero si Dios nos habla esto es para que nos podamos volver a Él, pero no para que desatendamos su palabra. Tu actitud y la mía debe ser un corazón dispuesto, un corazón sediento, hambriento de recibir la palabra del Señor, no solamente para llenar, que nos llena, porque realmente la palabra de Dios nos trae gozo, nos trae alegría, nos limpia, dice la Escritura, pero sino para vivir esa palabra. Entonces, no importa los años que podamos llevar y probablemente las cosas y el tiempo que pudimos perder. Yo creo que si Dios nos habla hoy, como dice su palabra, nos dice, no endurezcáis vuestro corazón, sino que atendamos al llamado del Señor, porque es nuestra oportunidad. La palabra de Dios claramente nos trae vida. La Escritura nos dice que ella es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que claramente la palabra de Dios produce algo en nosotros, produce cambios, produce transformaciones. Muchas veces nos hiere, nos duele, no es tan fácil de poder digerir, de poder recibir la palabra del Señor. No es tan fácil, no lo discuto, pero es así, nos hiere, nos exhorta, nos duele, nos corrige, pero ¿sabes qué? Nos consuela, nos trae esa paz que solamente Dios puede poner en nuestro corazón. Por eso es tan importante que nosotros atendamos al llamado del Señor, como estamos hablando hoy, lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Jesús lo dijo y es lo que estamos hablando, separados de mí, nada podemos hacer. O sea, tú dirás, pero ¿qué cosa? Pero hay muchas cosas que puedo hacer solo. Claramente que sí, pero tienes que pensar, ¿son la voluntad de Dios lo que estás haciendo? ¿Está Dios aprobando lo que tu vida está haciendo? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás andando por un camino que nosotros nos hemos trazado? ¿Nosotros hemos hecho ese camino donde lo hemos acomodado a nuestra voluntad, a nuestra capacidad, a nuestros deseos? Y cuando vemos todo el resultado de lo nuestro, estamos viendo que somos egoístas y al final de eso, el resultado de esa ecuación será
pecado, estar lejos de Dios, estar haciendo nuestra propia voluntad, porque hemos empezado a ocuparnos de nosotros y no a ocuparnos de las cosas que debemos hacer. Como dice la Escritura, es importante que con más diligencia atendamos ¿a qué? A su palabra, lo que hemos oído, para que tu vida no se deslice. Es más, dice que muchas veces en nuestro orgullo, en nuestro pensar, hoy estoy bien, porque probablemente veo la mano del Señor en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, gloria a Dios por eso, y a veces esas cosas a nosotros que vemos humanamente, que vemos sí la mano del Señor en medio de ellas, nos dan probablemente la seguridad de decir, está todo bien, mi vida está bien delante del Señor, yo estoy bien. Pero Dios nos advierte en su palabra y por eso es importante que ella esté en nuestro corazón, como hablábamos ayer, del pensar, de reflexionar en la palabra. Cuando queremos apagar nuestra cabeza para que no siga pensando en tantas cosas, bueno, Dios nos da la clave, les decía ayer, que llenemos nuestro corazón de su palabra para que nuestra meditación sea la palabra del Señor. Nos dice la Escritura que los dichos de la boca del Señor, la meditación de nuestro corazón sea eso, la palabra de Dios. Para que sea grato, tiene que ser su palabra, tiene que ser lo que Él estableció en nuestras vidas. Y muchas veces pensando en todas estas cosas, como te decía, que están bien en nuestra vida, que andan bien, pensamos que Dios está con nosotros, pero Dios nos advierte, dice, el que piense que está todo bien, el que piense que está firme, que está todo correcto, mire que no caiga, porque estamos a un paso de caer. ¿Sabes por qué? Porque nos empezamos a sentir confiados en lo que vemos, confiados en las cosas que están viendo, que están funcionando. Dios está conmigo, me ha ido bien en todo eso. Claro que sí, Dios nos prometió estar todos los días con nosotros y no dejarnos, pero no es para que nos confiemos en esas cosas. Cada vez nos enseñan que cuando Dios revela su gracia, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando vemos su provisión, vemos su sanidad, vemos su gracia realmente reflejada en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Adorar a Dios, agradecer y entender que nuestra vida depende del Señor, que lo que hemos recibido ha sido su gracia, ha sido su favor que no merecemos, ha sido que nos ha coronado de sus favores y misericordias, como decía el salmista. Eso es lo que tú y yo debemos apuntar en nuestra vida. Es por eso que hoy es tan importante que entendamos que el Señor nos está llamando a no vivir separados de Él o vivir tiempos con Él, porque a veces también nos ha pasado como cristianos, nos gusta vivir temporadas con el Señor, y triste es cuando son temporadas de aflicción o de escasez o de necesidad. Yo creo que esa vida no es vida de cristiano. Eso no es un verdadero evangelio. Ese es un evangelio que nosotros nos hemos formado. No es el evangelio del Señor. Jesucristo fue enfático en esto y es quizás una frase bíblica que tanto conocemos. Jesús dijo, yo soy el camino. No hay opciones más. No hay otras alternativas. El resto nosotros las hemos formado. Yo las he hecho pensando ir al cielo. No voy al cielo. Pensando que un día estaré en la gloria con el Señor, no estoy. Entonces lo que Dios está haciendo hoy, llamándonos a alinearnos, estar con Él. Cuando vivimos una vida lejos del Señor, parece que todo muchas veces anda mal, o muchas veces criticamos a todo el mundo, a nuestros hermanos, que estos están haciendo mal. Dios nos llama a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestra vida. Es como cuando el Señor dice, muchas veces miramos esa paja en el ojo de nuestro hermano, pero no miramos la viga que está en nosotros, y nos llama hipócritas, nos dice el Señor. Entonces creo que el llamado de Dios bueno y fiel, y una oportunidad de este tiempo, es que estemos juntos, unidos a Él. ¿Para qué? Para que nuestra vida dé fruto, como leíamos ayer. Fíjate que el Señor dice, está diciendo en su palabra que nuestro gozo, acá mismo, en el Evangelio de Juan capítulo 15, quiere que nuestro gozo sea cumplido. Pidan todo lo que quieran, para que puedan pedir todo lo que quieran, si permanecen en mí, para que todo lo que pides al Padre, Él lo dé. Y está diciendo el Señor para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando está refiriéndose a Dios que pidamos todo lo que quiera, probablemente podríamos pensar en muchas cosas. Y eso depende de lo que quizás nuestra mente se fue a hoy y pensaste en los problemas que tenías, pensaste en las situaciones difíciles. Te das cuenta que, wow, Dios me está diciendo, si yo permanezco en Él, voy a pedir y Él me va a responder. Pide, porque el Señor te va a responder. Y probablemente pensamos en todas esas cosas humanas y aflicciones humanas que hoy tenemos. Y eso nos indica que nuestra vida no está pegada al Señor. Porque ¿quién está pegado al Señor? ¿Sabes lo que anhela?
hacer su voluntad. En la ley del Señor está su delicia, en cumplir su voluntad está su deseo. El Señor dice que Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará, Él te responderá las peticiones que están en tu corazón. Pero una vida que se deleita en Dios. Está diciendo que lo más importante, que el deleite mayor, que el disfrute, que la plenitud mayor es Dios. Entonces, ¿cuáles serán nuestras peticiones? ¿Cuáles serán nuestras oraciones? Estar más cerca de Él, que Él nos ayude para poder permanecer en Él. O sea, volvemos a lo que nos está diciendo Jesús, quedó escrito acá, que permaneciéramos en Él. Por lo tanto, esa es la oración de alguien que se deleita en Él, alguien que está lleno del Señor. Y es el llamado de Dios para nuestra vida. Es el llamar de atención de Dios para nosotros en este tiempo. Que podamos permanecer en Él, apegados a Él, porque no hay forma. Separados de Él no va a haber fruto en nuestra vida. No va a haber carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántas veces luchamos y nos esforzamos una, otra y otra vez por dejar cosas de nuestra vida atrás? Pero muchas veces lo hacemos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría. Y Dios no quiere eso. Si bien es cierto, con esto no estoy diciendo no te esfuerces, no trates de ser mejor para el Señor. Estoy diciendo sí, esfuérzate, sé valiente para negarnos a nosotros mismos. Sí, sé valiente y esfuérzate. Pero recuerda que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra capacidad, que no es con nuestra sabiduría. Dios lo dijo que era con su Espíritu. Por eso le dijo a sus discípulos antes de irse, cuando probablemente ellos no entendían y estaban desconsolados por lo que Jesús les estaba diciendo. Yo me voy a ir, ya ha llegado mi tiempo, pero no los voy a dejar solos, no los dejaré huérfanos, sino que voy a rogar al Padre y el Padre enviará al Consolador, el Espíritu Santo, que estará todos los días con ustedes. ¿Para qué? Para guiarles a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, nos estaba diciendo el Señor que no estaríamos solos, que Él siempre estaría con nosotros, guiándonos. Entonces, ¿de qué guía hablamos? No de la capacidad mía propia, no mis capacidades, sino que es Dios operando en nuestra vida, Él ayudándonos. Recuerda que la Escritura nos dice que Dios pone en nuestras vidas el querer como el hacer en nosotros. Por lo tanto, es Dios quien produce esas ganas, esos deseos de santificarnos. Pero si tú y yo estamos ignorando, lejos de Dios, no importándonos, es imposible. Es imposible. Y una característica de que tu vida y mi vida es salvo, como decíamos ayer, es que nosotros perseveramos. Y lo que está diciendo el Señor aquí, el que permanece, y el que permanece es alguien que es salvo. No es alguien que no falla, no es alguien que no peca, que no se equivoca. Claro que sí peca, claro que sí se equivoca. Y dirás, pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? La Escritura nos dice algo, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad del Señor no está en nosotros. Pero si pecamos, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No está diciendo pequen, no nos está mandando a pecar. Dice, si pecamos, si llegamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Porque también nos dice la Escritura, ahí Juan está diciéndonos que el que ama a Jesús no peca, porque nuestra relación es por amor. No queremos ofender a Jesús, no queremos pasar por alto a Jesús, queremos obedecer lo que el Señor dice. ¿Y cómo obedecemos lo que el Señor dice? Lo que hablábamos ayer, que en nuestro corazón esté su palabra, y eso nos vincula a nosotros con Jesucristo. Eso nos mantiene a nosotros aferrados con Él, pegados ahí a la vid. Y es lo que necesitamos en este tiempo. No necesitamos que Dios nos resuelva, que se nos acabe, claro que sí, la pandemia, qué sé yo, o las cosas que estamos viviendo, los temores y los miedos, porque probablemente los vamos a seguir teniendo. Temores, miedos, preocupaciones. Pero Dios quiere algo, que tu vida y mi vida esté aferrada en Él, para que podamos descansar en Él. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo hemos desperdiciado? ¿Cuánto caminar? ¿Cuántos años de nuestra vida como cristianos, quizás con un título de cristiano, hemos perdido por vivir de acuerdo a nuestra voluntad? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas situaciones que no debían ser en nuestra vida hoy día probablemente nos pesan, tengamos las consecuencias de ellas? ¿Por qué? Por vivir lejos de Dios, por vivir una vida aparentemente con Dios, pero lejos de Dios. Quizás incluyendo a Dios en algunas áreas de nuestra vida, pero en otras no. Probablemente donde tengo necesidades llamando a Dios, pero donde siento que yo controlo la situación, que está todo en control. Yo tomo
las decisiones, yo decido, pero esas decisiones nos han traído dolor muchas veces, tristeza y, como te decía, probablemente hasta hoy consecuencias. Pero creo que Dios, en su gracia y en su misericordia, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, nos habla para traernos al centro, para traernos al origen de Él, al origen, para que podamos estar junto a Él. Y nos dice algo tan sencillo y tan repetido en todo lugar. Dice: yo soy la vid verdadera. No hay otra vid. Es como no hay otro camino. No hay opciones para nosotros. Nos gusta buscar opciones. Nos gusta buscar salidas, alternativas probablemente más fácil, que nos alivianen la carga. Pero el Señor, al contrario, nos dice en su palabra, nos pone un poco, muchas veces, la carga pesada para que nosotros atendamos a su llamado, para que esa carga se ponga sobre nuestros hombros y lleguemos muchas veces hasta tierra. Probablemente nos duele. Eso significa estar humillados delante de Él, porque cuando estamos humillados delante del Señor, podemos realmente entender que no tenemos nosotros la fuerza, que no tenemos nosotros la capacidad, que nuestra vida absoluta depende del Señor. Y eso es maravilloso. ¿Cómo no va a ser tremendo que nuestra vida depende del Señor? Es como decir: estoy en sus manos, estoy en Él, Dios sabe qué va a hacer conmigo. Incluso es tan así literal que lo dice la Escritura en el Evangelio. Dios sabe de que tenemos necesidad. Imagínate, muchas veces nos afanamos pensando: esto necesito, esto es lo que requiero, es fundamental en mi vida. Y Dios nos dice: tranquilos, cálmense. El Señor sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. ¿Cómo? Si Dios cuida de las aves, Dios viste de los lirios del campo, ¿cómo no hará con ustedes? Hombres de poca fe, confíen, esperen en Dios. Es lo que Dios nos está diciendo, que Él tiene cuidado de nosotros, sabe de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Incluso uno dirá: bueno, para cubrir mis necesidades. Está diciendo Dios de lo exacto, que a veces nosotros pensamos: esto necesito para estar bien, esto necesito, qué sé yo, para sentirme tranquilo, para sentirme en paz, para sentirme de esta forma. Y muchas veces ese pensamiento está tan lejos de Dios, tan distante de lo que Dios quiere, o la forma que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso nos dice: confíen ustedes, confíen, entréguense en el Señor. Y eso nos cuesta mucho. Nos cuesta entregar nuestro control a Dios. Es un problema de los seres humanos. No queremos entregar el control al Señor. Queremos los beneficios, queremos disfrutar lo que Dios nos da, pero nos gustaría estar separados. Pero el Señor nos dice que no hay forma. Es imposible. Separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Unidos a Él, vamos a dar fruto. Unidos a Él, vamos a tener el gozo y la alegría de ser transformados. Probablemente tú puedas decir también: yo he sido transformado por el Señor en esta área de mi vida, porque realmente con mi fuerza y mi capacidad no podía. Yo les decía, muchas veces intentamos fórmulas, tiempo, nos cansamos, porque el Señor dijo que era con su Espíritu, es Él dentro de nosotros transformando nuestra vida. Él lo dijo en su palabra, lo dijo de la restauración de Israel, y también para nosotros, que Él perdonaría los pecados y pondría un corazón nuevo, sacaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne, donde pondría su voluntad, su palabra, y nos ayudaría para que nosotros pudiéramos cumplir su palabra, cumplir su verdad, porque es imposible que humanamente solos podamos hacerlo. Dios tiene que hacerlo, pero tú y yo debemos estar dispuestos, debemos atender, escuchar, oír con fe lo que Dios nos está diciendo y seguir el llamado del Señor. Dios dice algo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, pero no solo la oyen, sino que la obedecen. No sé si en este día nosotros pudiéramos hacer un análisis de nuestra vida y decir: estoy oyendo la voz del Señor, estoy escuchando a Dios siempre por distintos medios, qué sé yo, leo, escudriño la Escritura, pero estoy realmente obedeciendo lo que Dios me dice. Sabes que hay una gran distancia, hay un gran espacio entre oír, entre escuchar y en obedecer la palabra del Señor. Pero la gran bendición, así como la gran distancia, está en que tú y yo podamos obedecer la palabra del Señor. Por eso es el llamado de Dios en este tiempo, a que podamos permanecer en Él. ¿Queremos ver frutos? ¿Queremos ver la gloria de Dios realmente en nuestras vidas? Esa gloria que a veces lo vemos como algo lejano, algo un poco místico, no lo sé. Pero la gloria de Dios es tener un corazón unido a Él, transformado. Te decía, el carácter de Cristo en nuestra vida. Esa persona quizás, qué sé yo, iracunda, esa persona probablemente
que no está conforme con nada, esa persona que reclama, esa persona que habla mal de su prójimo, habla mal de su hermano, eso terminado con el carácter de Cristo, una persona altiva, orgullosa. Dios, cuando vemos sus frutos, cuando vemos su carácter, ¿no te gustaría, no quisieras llegar a ese nivel? Yo creo que es el deseo de cada hombre, cada mujer de Dios, llegar a ese nivel, a ser transformados por Cristo, a alcanzar la estatura de Él, aunque sabemos que es imposible en esta vida, será en parte, pero por eso el Señor nos dice algo, que los que somos salvos perseveramos hasta el fin, hasta llegar a la estatura, a la medida y a la plenitud de Cristo. Eso esperamos. Un día seremos transformados por completo, pero mientras estamos en esta tierra deben haber evidencias de que Cristo mora en nuestras vidas. La Escritura nos señala algo: el Padre es glorificado cuando ustedes llevan fruto. ¿Qué frutos? A Cristo, el reflejo de Cristo en nuestra vida, una vida verdadera, puertas adentro y puertas afuera. Cristo está en nuestras vidas. Somos una carta abierta, como nos dice la Escritura, porque el Señor está en nosotros. Que Dios te bendiga en este día, que puedas aferrarte a lo que el Señor tiene. Probablemente vemos que es muy difícil llegar. Es muy alto el camino. Claramente que sí, la Escritura dice que el camino hacia el entendido no es hacia abajo, es hacia arriba. Y eso, subir cuesta. Pero sabes que cuando llegamos a la altura, llegamos a la meta y dimensionas lo que está abajo, cuánto hemos dejado, realmente eso nos trae satisfacción y plenitud. Y eso es porque lo hacemos con la ayuda del Señor. Dios trabajando a través de nuestra vida, pero de aquel que se deja trabajar por el Señor, de aquel que deja que el alfarero trabaje en nuestra vida para transformarnos. Y si probablemente en este tiempo el Señor nos está haciendo de nuevo, no estés triste, no estés desconsolado. Tienes que estar feliz porque el Señor no nos ha abandonado y Él está trabajando en nuestra vida porque quiere hacernos de nuevo, quiere hacernos vasijas probablemente de barro con no mucho valor económico en ese tiempo ni en este tiempo, pero para que la excelencia, para que el poder del que está dentro de la vasija sea Dios, para que Él se lleve toda la honra y toda la gloria. Recuerda que fuimos creados, el diseño de nuestra vida, donde alcanzamos el máximo desarrollo, la máxima plenitud, la máxima llenura en nuestra vida, es cuando llegamos al punto que Dios dijo. Fuimos diseñados para la honra y para la gloria de Dios. Ahí encontramos la plenitud para nuestra vida. Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Y si Dios quiere, nos juntamos la próxima semana a compartir siempre una reflexión de la palabra del Señor, un buen mensaje. Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones, que estés muy bien. Chao, chao.